carrera laboral en lo público y en lo privado. Y para entender de qué se trata, hay que saber y conocer la materia laboral. Esta materia laboral se reformó el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles serán sus alcances y limitaciones de esta nueva carrera profesional? ¿Todos podremos aspirar laboralmente y ofrecer este servicio? ¿Cuáles serán los requisitos de certificación? El área laboral se encuentra en actualización y esta vez será constante, mínimo cada 3 años. ¿Qué tenemos a continuación? En el temario ya lo vimos en la primera parte y dándole seguimiento en esta segunda parte, justicia social y el trabajo digno, que fue lo que abordamos en la primera parte. El TEMEC, antes Telecan, y el nearshoring, que también abordamos, el conflicto laboral de los medios alternativos de solución y controversia, en su abreviación MAS, el nuevo sistema de justicia laboral, que abordamos una parte importante para definir de qué se está tratando este nuevo sistema de justicia laboral y que además, sí, ya lleva y cumplió 4 años, sí, desde su implementación y que se culminó este 2023 con la totalidad de, en todas las dependencias de gobierno, tanto federales como locales, para poder ya empezar a trabajar y sin tantas trabas esta nueva reforma laboral. Vamos a abordar el contrato individual de trabajo y los derechos irrenunciables, materia laboral, la carta renuncia y el convenio laboral, desechable completamente la carta renuncia. ¿Y por qué? Aquí te lo vamos a decir. El contrato colectivo, el contrato ley, el sistema de registro de los sindicatos, voto y verificación sindical, la validez de lo que debes de saber si eres patrón y con cuántos documentos debe de contar tu sindicato para que tenga validez y ese contrato laboral lo puedas hacer en la parte fiscal deducible y por otro lado tenga toda la legislación para poder operar ese sindicato dentro de tu organización. Aún y sin sindicato o aún sin tener una cuestión, un papel de contrato, los trabajadores se les sigue respetando sus derechos y además con validez en juicio, con derechos irrenunciables. ¿Qué es la conciliación laboral individual? Porque también hay una conciliación en la reforma laboral, hay una conciliación de manera colectiva, que esa, por el tema que estamos abordando, no la vamos a abordar, no la vamos a llevar a cabo porque nos vamos a especializar en la materia de conciliación de forma individual, ¿ok? Aún y cuando tengas un sindicato, puedes optar, tu trabajador, puedes optar por decirle al sindicato, no quiero que me defiendas, me voy por la vía individual, la vía conciliatoria individual, en lugar de la vía conciliatoria colectiva. 3 formas de presentar la solicitud como trabajador, en donde vas a ir a una instancia, a una autoridad laboral, a solicitar, ¿sí?, que se te genere una conciliación laboral. Y el requisito es presentar una solicitud. Lo puedes hacer de forma escrita, presencialmente o electrónica. Tan sencillo y tan rápido para poder empezar con la vía de solución de conflictos en materia laboral. Hoy, la verdad es que la persona, el trabajador que no esté exigiendo sus derechos, pues obviamente va a seguir siendo, viviendo con escasez porque tiene todas las herramientas a la mano para cobrarle a los patrones la situación de sus derechos irrenunciables. Y para eso también es este curso, para llamarles al público en general, principalmente a las personas trabajadoras, a las que podemos apoyar también de forma gratuita y que sepan que tienen mecanismos legales y gratuitos para que puedan defender sus derechos laborales, ¿ok? Y también tenemos otro conciliador que se genera derivado de esta nueva carrera. Esta nueva carrera, auspiciada por los centros de conciliación,
son los encargados de publicar, de decretar, de generar toda la normatividad educativa para que se genere esta nueva carrera. Y ya está, ya tenemos las normas para certificar y ya tenemos en el ámbito laboral también generada, sí, los reglamentos de certificación para que cualquier persona que quiera aspirar a ser un conciliador laboral en el sector privado ya lo comience a hacer o que ya lo está haciendo desde el 2020. Manual y guía completa, del nuevo sistema de justicia laboral, que es todo el material que te tenemos, toda la información que se lleva a cabo para que tengas todo el conocimiento abiertamente de lo que es el conciliador laboral, pero también la reforma laboral en donde las empresas, los dueños de negocio, se van a llenar de herramientas con este material descargable y que te lo voy a explicar cuál es la guía, cuál es el manual y que también parte esencial es este curso que estás viendo de forma virtual, ¿ok? Casos prácticos de conflictos laboral, es importante que revisemos juntos, que veas cuáles son los derechos irrenunciables, cuál es la prescripción de los derechos y también en dónde aplica una conciliación laboral y en dónde se va directamente a juicio, ¿ok? O con opción directamente a juicio, ¿ok? Bueno, también vamos a abordar quejas y denuncias laborales nacionales e internacionales. Recuerden que tenemos tratados internacionales y regionales, sanciones y consecuencias derivadas de un conflicto y conflictos laborales. Se les une a estas sanciones pues, los funcionarios públicos, que tienes que tomar en cuenta que si los funcionarios públicos que laboran en el centro de conciliación caen en una situación, ¿sí?, de contubernio con el patrón o que no quieran atender una negociación, una conciliación, ya sea colectiva o de forma individual, pues si yo soy el abogado del trabajador, el conciliador laboral público se va directito a la cárcel, ¿ok? Entonces, tenemos todas las herramientas como trabajadores, tanto para denunciar, para ayudar a sancionar a las autoridades laborales, en específico conciliadores laborales públicos y jueces laborales, si no atienden mi caso de forma rápida y expedita y hoy oral. Por supuesto, quédate al final, vas a saber todo el contenido de forma accesible y nuestros comentarios para sacar adelante, ¿sí? Recuerden que todo tiene solución en esta vida, todo, absolutamente todo, y nosotros estamos aquí para ayudarte si eres empresario, si eres dueño de negocio, si eres socio accionista, y mejor aún, si eres trabajador, si eres de los nuestros, te apoyamos y ¿qué creen? También de forma gratuita. El contenido se genera gracias a tu apoyo, gracias a que le das like, gracias a que ves nuestro contenido y que hoy estás disfrutando de un curso ampliamente accesible. Por eso te pedimos nuevamente que te suscribas, nos des like, dejes tu comentario y compartas para llegar a más personas. Por ahí activa la campanita para tener los recordatorios. Constantemente estamos subiendo y estamos notificándote de cursos nuevos para que puedas ser parte de nuestra comunidad lo antes posible. Sé un especialista. Recuerda, las personas resuelven errores y nosotros los especialistas los prevenimos. Hazlo ya, suscríbete. Pues bueno, si adquieres el paquete completo que es este curso, que va a constar cerca de 7 u 8 horas, lo que es el video virtual o el curso virtual. Además, todo lo que es la carga de información para que logres resolver tus conflictos laborales previo a la conciliación prejudicial, que ya va a estar una instancia laboral causándose como una intervención entre las dos partes. Papeles de trabajo, formato Excel, con expedientes, cómo vas a formar tu expediente laboral, el proceso y cálculo de finiquito, junto con su convenio, ¿sí? Que son los acuerdos que vas a llegar y ¿qué crees? Deben de ser muy, pero muy delicados estos conceptos que vas a poner en el convenio finiquito, porque si tú vas a ser la persona que va a actuar con el trabajador a manera de acuerdos, es válido siempre y cuando no
denigres los derechos que son irrenunciables. Y todos los abogados que hoy no están actualizados siguen aplicando las malas prácticas con los patrones, dejando a los patrones al descubierto. Miren, algo importante, los trabajadores van a ser auxiliados por las fuerzas, autoridades laborales. El embargo, una vez que ganen el juicio, va a ser rapidísimo para poderse cobrar. Las autoridades, en el momento que el trabajador vaya a los centros o vaya a tribunal, lo primero que le van a ofrecer es las mejores atenciones y además le van a ofrecer las alternativas que tiene para conciliar y para demandar e irse a juicio. Y todo de forma gratuita. Y no le va a estar ayudando otra persona, un hijo de vecino, ni nada por el estilo, ni un abogado fiscalero de esos que no saben ni tienen conocimiento, sino el propio conciliador que tiene fe pública y además le va a ayudar el juez del tribunal. Si no te capacitas tú como patrón, tú como contador, abogado, administrador, que vas a apoyar al patrón, vas a estar sin trabajo, sin chamba, como decimos. ¿Okay? Entonces, todo este material te va a llevar de la mano los formatos y también ahí te vamos a poner todo en el material descargable todos los fundamentos para que puedas tener una capacitación completa. Estamos hablando que muy seguramente si estás ofreciendo servicios o obras especializadas de Repsol, no tienes el contrato como lo marca la ley, del artículo 12 al artículo 15. Y mucho menos tienes contratos laborales. Y si no tienes esos dos contratos, ya dentro de 3 años que se te vence tu permiso para renovar Repsol, no te lo van a dar. Entonces, algo importante también, el que no saben los contadores, abogados y todos los que ahorita o actualmente están manejando empresas, es de que el reglamento interior de trabajo lo tienes que tener aún y cuando tengas un trabajador, ¿no? Y no lo tienes. ¿Y qué creen? El reglamento interior de trabajo se tiene que registrar ante los centros, ante los centros de conciliación. Entonces, si no lo tienes registrado, pues no tienes un control interno de trabajo y es parte integral, tienes que tener una comisión mixta. Al menos tienes que tener 5 comisiones mixtas. Entonces, hoy es importante la capacitación y por eso te estamos diciendo que te vengas a capacitar, curso en línea, digamos que el 80% es tu material descargable. ¿Ok? Bueno, entonces, vámonos a continuación a comenzar con la parte 2 de conciliador laboral y el nuevo sistema de justicia, y donde nos quedamos pues es en este rubro importante, ¿no? Dando el preámbulo de lo que es el nuevo sistema de justicia laboral y lo que yo les comentaba, ¿qué es lo que está sucediendo? La publicación en el Diario Oficial de la Federación, 1 de mayo de 2019, para ser exactos, y publicada en un día que se conmemora el Día del Trabajo, todo con una situación específica de justicia social. Ya abordamos el tema, no vamos a abundar otra vez y ser redundantes en eso. Justicia social es el equilibrio de los factores de la producción, capital, trabajo. Y cuando hay un descontento, toda la normatividad legal, tanto internacional como nacional, se une para equilibrar. Se une para que el trabajador tenga las herramientas necesarias, los instrumentos necesarios legales, cuando el patrón no quiera pagarle sus derechos irrenunciables. Y para eso se terminaron ya de crear el pasado, si no me equivoco, octubre del 2022, todos los centros federales de conciliación y registro laboral que tienen ciertas funciones a nivel federal y se terminaron de construir centros de conciliación laboral de forma local, ¿ok? También con sus debidas atribuciones. ¿Qué es lo que se está contemplando en esta nueva reforma, en esta ley que ya está aplicando desde hace 4 años? Una etapa conciliatoria forzosa antes de que el trabajador se vaya al juicio, por aquí al que le importa demandar es al trabajador porque les estás negando sus derechos laborales tú como patrón, ¿sí? Y todos los beneficios son para el trabajador al trabajador que no le están pagando sus derechos irrenunciables, solamente. Pero si tú tienes una obligación de derecho laboral de darle y no se la diste, el trabajador
mientras esa obligación esté vigente, la puedes solicitar en conciliación, y si todavía pasa el tiempo, no pasa el tiempo y se va a juicio, todavía tiene, y si tiene todavía validez por el tema de prescripción, va a aplicar el juicio. Entonces, primera etapa, juicio conciliatorio, interviene una persona con fe pública, que es el conciliador laboral, que más adelante vamos a ver de qué se trata, que es el tema principal de este curso. Y si no logra conciliar, se va directamente a una a una etapa de juicio, ¿ok? Los dos tipos de contratos, contratos individuales de trabajo y contratos colectivos, los dos se suman y tienen las mismas situaciones. Tienen una etapa de conciliación antes de llegar a tribunales, cada uno con sus diferenciales. Una vez que ya llegas a tribunal, entonces ya estás entablando lo que es un juicio, un conflicto laboral, y ya se están encargando los tribunales. En materia laboral también va a haber tribunales federales y va a haber tribunales en el ámbito local, ¿no? Todo lo que es cómo se va a formar y cómo se va a manejar es lo que vamos a ver a continuación en materia de conciliación. Lo importante es no llegar a juicio, y te voy a decir, ¿sí?, lo que no te han dicho y no te van a decir los abogados del por qué es importante la etapa de conciliación laboral, ¿sí? La situación del convenio en la empresa. Y para eso surge el conciliador laboral privado, ¿sí? Están los contadores dormidos y no se están preparando en esa materia. Los abogados y los abogados laborales se están confiando de que no va a pasar nada en nuestro país y que si llega otra vez el PRI todo va a volver a ser, va a ser normalidad. Ya vimos que no, ya vimos que hay tratados que cuando estaba el PRI no lo sabía. Ya vimos que hay ciertas cosas que cuando estaba el PRI todavía no se habían generado, una pandemia, no estaba el PRI, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones conllevan una reforma laboral. Y para poder entender, estimados amigos y amigas, colegas, abogados, pseudoabogados, a lo que te dediques, es importante conocer la reforma porque es de interés público. La reforma laboral nos afecta a todos. Yo que tengo un servidor que tiene trabajadores y a su vez llego a ser trabajador de algún patrón, me interesa saber cuándo me puedo ir a juicio y cuándo no puedo ir, y qué herramientas tengo a mi alcance como trabajador para que me respeten mis derechos laborales. Todas las personas en algún momento vamos a trabajar para alguien como trabajador, y todas en algún momento vamos a ser patrones, y tenemos que saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, esto es bien importante. El punto que vamos a abordar abiertamente y con muchos datos es la etapa de conciliación. Vamos a ver pros, contras, vamos a ver el conciliador laboral, materia privada, materia pública, y bueno, todo lo que se lleva, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Y pues eso es lo que vamos a abordar en el nuevo sistema de justicia laboral, principalmente en este apartado, ¿no? Convenio liquidación, que son los acuerdos a los que vas a llegar tú y el trabajador y patrón. Las partes van a llegar y se puede generar una conciliación privada, pero ya habíamos comentado ayer que esta conciliación privada tiene que tener los requisitos legales, porque el trabajador, si no estás respetando tú como patrón sus derechos irrenunciables ganados constitucionalmente, entonces el trabajador, por el simple hecho de que no le pagaste, aunque haya firmado el convenio, porque recuerden que más adelante tenemos un episodio de carta renuncia y convenios, entonces ahí abordamos de que ya la carta renuncia abiertamente dejó de funcionar. Puedes llegar a una conciliación privada siempre y cuando tengas todo legalmente en el convenio, ¿no? Aún y cuando la firma del trabajador se llega a dar, pero están derechos irrenunciables, entonces el trabajador va a ir a pedir que se le respeten esos derechos a conciliación o a tribunales, dependiendo, ¿no? Primero tiene que ir a conciliación, si no se llega a conciliación, se va a tribunales, ¿no? Si no hay un convenio privado, el trabajador se va a ir a conciliación, al centro de conciliación, y ahí le van a dar toda la información, le van a ayudar, y si te mandan a hablar como patrón, hay que asistir porque hay multas, ¿sí? Si no vas, si logra notificarte y no vas,
hay multas y la multa te va a salir más caro que pagarle al abogado que te haga toda una estructura, ¿no? Ahora, o al asesor, ¿no? O que llegues a un convenio en privado. Ahora, ese convenio tiene fe pública, está elevado a documentos públicos, tiene validez oficial y si es un convenio, hasta ahí quedó el asunto. Si es una constancia de no convenio, es el primer paso para iniciar el juicio por parte del trabajador. ¿Ok? Bueno, vamos a ver a continuación, en pantalla tienes un ejemplo de cómo viene una constancia de no conciliación y trabajador, con esta constancia de no conciliación nos vamos directamente a juicio y en menos de 6 meses ya estamos cobrando tu liquidación, ya estamos cobrando todo lo que va a conllevar cobrarle al patrón. Y si no quiere pagar el patrón, bueno, pues nos vamos al embargo que después de 15 días, si el patrón no ha pagado la sentencia, entonces le embargamos lo que tenga, ¿no? Bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Tienes en pantalla cómo podrían y cómo estarían funcionando los conciliadores, ¿no? El conciliador es el que estás viendo aquí enfrente, es el que tiene la cinta verde, se identifica, tiene fe pública, pero también tiene atribuciones y tiene obligaciones que hacer. Tiene que tener un trato amable con el trabajador y además tu prioridad es respetar los derechos irrenunciables al trabajador, un trato digno, etcétera, ¿no? Aquí los conciliadores laborales van a estar funcionando dentro de los centros de conciliación y los va a ver en el ámbito federal y en el ámbito local, ¿ok? Y hay conciliadores tanto, bueno, en materia pública, en las áreas públicas, con fe pública y que lo que diga él, lo que él acuerde, lo que él ponga en el documento está certificado por él, tiene validez oficial, porque es un funcionario público con fe pública. Entonces, esta persona tiene que tener una preparación y es lo que vamos a ver en materia de este. ¿Okay? En el tema de competencias, ya lo mencionamos, van a existir centros federales de conciliación y registro laboral con ciertas atribuciones, ¿sí? Y este centro obviamente va a tener una sede, pero en los 32 estados va a tener una sede para poder ir a registrar ahí mi sindicato, para poder ir a conciliar asuntos en materia federal, ¿ok? Entonces, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se va a encargar de diferentes cosas, ahorita lo vamos a abordar, vamos a decir cuáles son de qué se va a encargar el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y aparte de eso, pues va a tener otros encargos, aparte de conciliación laboral, va a tener los encargos de registros de reglamentos internos, va a tener el encargo de los registros sindicales, ellos van a tener que supervisar que los sindicatos cumplan con la reglamentación y bueno, otras atribuciones y obligaciones que tienen esos centros, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, va a haber un centro federal de conciliación y registro laboral en cada estado, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser las situaciones que van a manejar en materia, la competencia que van a manejar en materia federal, perdón? Van a recibir todos los asuntos de las empresas textiles, eléctricas, cinematográficas, culeras, azucareras, mineras, metalurgias, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, de celulosa y papel. O sea, estas ramas son las que van a atender, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante estudiar la materia, porque el trabajador, ojo, el trabajador no va a saber a qué ámbito va a dirigirse, ¿eh? Ojo, ni tampoco si va a ir al centro federal o va a ir a un centro local. No, lo que le van a hacer al trabajador es, va a meter su solicitud y si a donde metió su solicitud no es competente, porque estamos hablando cuándo van a ser competencias los centros federales, la misma autoridad que reciba la solicitud le va a decir, oye, soy incompetente, pero ahí está ahí está el centro de conciliación tal, y ahí es donde te toca, ¿sí? Y los patrones, ¿sí? Si no están localizados, y si no tienen a un compliance en materia laboral, o si no tienen a un compliance general que no sepa del tema, pues obviamente va a tener consecuencias de embargos muy seguidos y tienen mucha rotación
de trabajadores, ¿no? Y además si tienen malas prácticas en su reclutamiento y selección, ¿no? Bueno, entonces las ramas industriales y de servicio que estamos viendo a continuación son las que se van a manejar. ¿Ok? Aquellas que sean administradas de forma directa y descentralizada por el gobierno federal, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales y que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. ¿Sí? Esto es lo que se está, lo que deben, este artículo 527 y artículo 123, fracción 31 de la Constitución, nos dice cuál es el alcance de competencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que no es lo mismo los centros de conciliación locales, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, pero en materia de competencia, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a recibir estos asuntos. ¿Ok? Si es el trabajador y no es la competencia, la misma competencia le va a decir, oye, yo no soy competente, soy incompetente, de hecho así se dice, soy incompetente, te va a atender tu asunto tal, y lo va a remitir de 24 a 48 horas. Es su obligación del tema. El caso se complica con los dueños de negocio, donde van a tener que estar alertas de que no estén publicados en los juzgados o que no estén publicados en los centros de conciliación, no tanto de que se buscan, sino que tienen una conciliación pendiente o que tienen un asunto laboral pendiente. Y después venga el por qué me embargaron, ¿no? Que luego salen así de, es que no sé por qué tengo las cuentas detenidas, ¿no? Y ahí está el contador revisando con Hacienda cuando ni es con Hacienda, ¿no? Es con la instancia laboral. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación también le toca al Centro Federal de Conciliación y le va a pedir también a los centros de conciliación locales que lo ayuden a revisar toda la normatividad en materia de capacitación y adiestramiento, y tengan mucho cuidado. Hoy es una obligación capacitar y adiestrar a los trabajadores. Si no los tienes capacitados y adiestrados, definitivamente vas a tener multas estratosféricas. Ahora, tienes que tener una comisión de capacitación y adiestramiento, que son 4 comisiones más, juntando 5 comisiones. Ahora, en el ámbito federal, esta es una violación a una norma federal, la capacitación y adiestramiento. Por eso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está manejando esta competencia. Si tú, en este sentido, no estás teniendo la capacitación como trabajador, vete a la instancia, porque es un derecho. Vete a la instancia federal, ¿sí? Ahí te van a atender para asesorarte en ese sentido. Ahora, importante, patrones, hay que capacitar y a sus trabajadores. Oye, pero es que los están capacitando aquí también, es que ya sí los capacito, pero ¿cómo los compruebas? En el ámbito federal, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay un programa que tienes que registrar al trabajador, ¿sí? Y tienen que estar inscritos tus instructores, que se le llama. Y debes de tener todos los formatos de que has sido capacitado. ¿Cada cuándo debes de capacitar a los trabajadores? Por lo menos una vez al año, y dependiendo del tipo de rama de servicio o de actividad a la que te dediques. Por eso es importante tener a un asesor laboral, ¿sí? Al rato vamos a poner ahí en el video, abajo en la descripción del video vamos a poner todos los detalles para que te puedas asesorar con nosotros en este sentido. ¿Ok? Bueno, competencia local. La competencia local sí difiere mucho con la competencia federal. La competencia local, en lugar de que la maneje el ámbito o las organizaciones federales, la manejan los estados y toda la organización estatal, ¿sí? O sea, los centros locales, ¿sí? Son creados por los estados, y los tribunales en materia laboral también van a ser creados los estados. Baja California va a tener su aplicación, va a tener su órgano de jurisdicción, va a tener su competencia, va a tener su en materia laboral, ¿sí? Van a crear, ya crearon sus centros de conciliación, pero los va a regir el Estado, ¿sí? Y sí difiere con los encargos que tiene que hacer, o las atribuciones del otro centro, el federal. ¿Por qué? Porque aquí solamente va a manejar las conciliaciones y ciertas atribuciones que le están encargando. Por ejemplo, van a auxiliar
en la aplicación correcta en las empresas de capacitación y adiestramiento. Pero los jueces no van a poder determinar eso, sino se van a ir al ámbito federal, porque solamente van a ser los centros de conciliación laboral, que son locales, solamente van a apoyar a que la normatividad se aplique, ¿sí? Van a ir a las empresas y que, a ver, si estás capacitando a tu trabajador, no lo estoy capacitando, bueno, voy a poner controles en mi página de Edomex para que puedas registrar las capacitaciones, ¿no? Para que puedas tener información. Pero los centros locales, aparte de generar la conciliación, bueno, van a tener otras atribuciones que ya las irás descubriendo con el paso del tiempo y además con lo que te estoy comentando, ¿no? Entre ellos, pues bueno, tiene a cargo la conciliación de todo lo que, la conciliación laboral, que se llama prejudicial, va a tener a cargo de todos los asuntos que no se van a manejar en materia federal. ¿Esto qué quiere decir? Que si la materia textil, el ramo textil, lo va a manejar un centro federal y registro laboral, Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, entonces el de servicios profesionales los va a manejar, si no están en la lista del ámbito federal que acabamos de ver, lo va a manejar en el ámbito local, ¿sí? Esto es para que lo sepan los patrones, porque el trabajador, vuelvo a repetir, la misma autoridad lo va a direccionar, va a decir, aquí no es mi competencia, aquí no te puedo ayudar, pero mira, ve a tal lugar y ya de hecho ya tienes hasta la cita. En cuanto a conflictos laborales, la misma situación, nos enfocamos en el artículo 123, apartado A, fracción 31, y artículo 527, bueno, este artículo que te acabo de mencionar es de la Constitución, nuestra Constitución, y el artículo 527 también, que es, pero ahora de la ley federal. En materia de los tribunales, aplica exactamente lo mismo de acuerdo a la jurisdicción y en la competencia en el ámbito de tribunales. Los tribunales federales van a atender solamente lo que mencioné hace rato, ¿no? El ámbito textil, el ámbito... Entonces, hay que tener y discernir qué es ámbito federal y ámbito local. Y también los tribunales federales van a estar por el tema federal y los tribunales locales también los van a adecuar los estados para atender esas ramas o esos servicios que no se aplican en el ámbito federal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se van a manejar en los tribunales? Bueno, el procedimiento ordinario, ¿no? El procedimiento que ya normalmente conocemos, el juicio, que se va a llevar en dos etapas, etapa preliminar y la etapa del juicio, ¿no? Entonces, en donde ya se delibera y de forma oral. Se van a manejar procedimientos especiales de acuerdo al artículo 892, se van a manejar conflictos individuales de seguridad social. Aquí es el caso donde al trabajador no le pagaron todos sus derechos sociales y al que tiene que demandar o que tiene que intervenir es el Instituto de Seguro Social, donde vaya a estar la FORE, vaya a estar también lo que es Infonavit, y ya el tribunal se va a encargar de ajusticiar al patrón y a los que resulten responsables en este tema, ¿no? Procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica, que es obviamente cuando se abarque el tema de huelga, el tema de situaciones donde vaya a haber alguna problemática que implique un impacto económico y que más adelante vamos a ver el tema con los métodos de solución de respuesta inmediata que se tienen por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con los países de Canadá y Estados Unidos, que es un tema en el cual estamos especializándonos, ya estamos abordando esta materia y es una situación muy complicada si una empresa pyme o cualquier empresa de diferentes tamaños quieren afrontar un reto y un contrato que está sumergido en un tratado de libre comercio, ¿ok? Procedimientos de huelga, procedimientos de ejecución, donde ya se va a cobrar la sentencia, el procedimiento de embargo, que es parte esencial del procedimiento de ejecución, los procedimientos de tercerías y preferencia de crédito y procedimientos paraprocesales o voluntarios. Los procedimientos paraprocesales o voluntarios los vamos a ver en la etapa de los juicios, siempre y cuando, si yo quiero negociar, ya estoy en juicio, ya el patrón y el trabajador ya se andan dando con todo en el tribunal, pero llegan a un acuerdo. La prioridad del juez, así como del conciliador laboral, es llegar a un acuerdo, a una conciliación, aún en juicio. Si en juicio llegamos a una conciliación, el juez lo que me va a decir es, vete al centro de conciliación, estás ya la demanda y todo, vete a generar tu convenio y aquí ya nada más
damos acuerdos de que ya te fuiste a comer. Y ya damos, y eso ya está elevado a sentencia, ¿ok? Entonces, así se va a manejar, así se está llevando a cabo. Los tipos de resoluciones que el tribunal va a emitir en materia laboral son acuerdos, autos incidentales o resoluciones interlocutorias y sentencias. Las sentencias es ya lo que ya se debe de cobrar, lo que ya está, sí, obviamente tener en cuenta que el trabajador no tiene que perder, salvo que haya hecho mentiras o haya levantado mentiras. Pero un trabajador no se va a ir a juicio si está mintiendo por toda la razón de que el juicio es oral. Entonces, en algún momento el juez se va a dar cuenta que está mintiendo. Ya desde la audiencia preliminar, pues obviamente ahí se va a dar cuenta el juez, se va a tener todos los conocimientos para no llegar y para no que se dé cuenta que el trabajador está mintiendo. Entonces, muy pocos en este nuevo sistema van a estar mintiendo de sus derechos irrenunciables. Y el patrón, pues obviamente va a tener ahí auxiliares en la materia privada, abogados laboralistas o pseudo laborales que quieran aportar ahí al patrón, pero si estos abogados mienten en juicio, también ellos tienen penas, sanciones y, bueno, algunas situaciones con consecuencia, ¿no? Entonces, todo con la modalidad de respetarle y mantener la justicia social, que ya mencionamos de qué se trata la justicia social, ¿ok? Y, bueno, aquí estoy confirmando la competencia de los tribunales locales, en donde estoy mencionando que van a ser como una situación, los tribunales locales que van a estar asociados por las entidades federales, que ellos van a estar, ya crearon los tribunales. Y aquí en pantalla te estoy mostrando cómo es el nuevo modelo de justicia laboral, ¿no? Es así como ya están, son muy pequeños, la verdad es que son muy pequeños porque van a ser muy rápidos, van a ser muy expeditos. Tanto el Tribunal Laboral Federal y Local debe de estar preparado, bueno, ahorita ahí se ve todo el mobiliario nuevo, y el juez laboral debe de estar completamente capacitado. El conciliador en los centros de conciliación debe de estar certificado y el juez laboral debe de tener todas las credenciales habidas y por haber y saber de lo que está atendiendo para poderlo resolver. Y si no, ahí está el Código Penal, ¿no? Para poder demandar esas diferencias, ¿no? Autoridades laborales a las cuales vamos a poder atendernos, nos van a poder atender y vamos a poder acudir en caso de una denuncia, queja o una conciliación, y ya después de eso, pues nos vamos al juicio, ¿no? A entablar la demanda. En el ámbito federal tenemos Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales federales y las instituciones que van a estar apoyando a los tribunales y a los centros federales, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en su mayoría a todos los tribunales y a todos los centros de conciliación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Infonavit, ¿ok? En el materia local, lo mismo, pero en materia local, los estados van a estar trabajando con sus pequeñas juntas sus pequeñas centros de trabajo y previsión social, claro, apoyados por el federal. Van a crear sus propias secretarías de trabajo y previsión social, pero en el ámbito federal, en el ámbito local, perdón, cada estado va a tener sus propias secretarías que van a estar revisando, pero en el ámbito local. Y los centros de conciliación y los tribunales, perdón, laborales, ¿ok? Esas son las autoridades a las cuales nos tenemos que acercar en algún momento. Convenios laborales se generan previamente un convenio privado está descartado aquí porque estamos viendo la materia prejudicial, la materia de conciliación. Si no llegas a un convenio laboral privado, entonces el trabajador puede ir a los centros de conciliación, tanto federales o locales, si aplica, ¿sí? Y ahí le va a ayudar la autoridad a donde llegue la solicitud. Y aquí hay que revisar, en los centros de conciliación se van a revisar los contratos individuales, que no se denigren sus derechos irrenunciables de los trabajadores, y los contratos colectivos se van a registrar, se van a llevar a cabo, ámbito local y ámbito federal, a donde corresponda al tipo de centro de conciliación, federal o local.
Los contratos individuales se van a llevar se pueden llegar a convenio en los centros de conciliación elevados a fe pública. Si no se llega a una conciliación, se genera una constancia de no conciliación y los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? Que tienen revisiones, obligatorias cada 2 años y que además tienen que actualizar sus convenios, que tienen que actualizar sus directivas sindicales y comprobar cada 3 meses y cada 6 meses que existen los sindicatos, también se manejan en los centros de conciliación y también se llevan convenios de actualización en los centros de conciliación, tanto locales y federales. Y pues obviamente los contratos de sindicatos, tanto contratos colectivos y contratos ley, también se registran, también se llevan ahí y también se llevan a convenio. Entonces, convenios laborales se manejan en los centros de conciliación, ya sea en el ámbito federal o en el ámbito local. Aquí se necesita de un especialista en materia pública, con fe pública, con todos los requisitos de ley para que pueda ser un funcionario público y tiene que tener la certificación, ¿sí? En conciliación laboral o mediación de mecanismos alternos de solución de controversias, los más, ¿no? Aquí no es requisito que sea, bueno, exigen que tenga experiencia 3 años en el área de derecho, pero la carrera de derecho no es obligatoria. De hecho, la licenciatura tiene que ser licenciada, tiene que tener un grado de licenciatura, pero no exige que sea licenciado en derecho. Es aquí donde los abogados de la vieja escuela y vieja guardia, bye. ¿Okay? En materia de conflictos laborales, no es lo mismo un convenio laboral que un conflicto laboral. Ya lo explicamos en la primera etapa. El conflicto laboral, la conciliación laboral llegan los dos a estrechar la mano y ahí se queda. O, si no, aún y por eso va a haber un mediador que se llama conciliador. Se van a estrechar la mano y no van a llegar a una negociación. Aquí ya es un conflicto laboral en donde el patrón no quiere pagar derechos irrenunciables y por esa sencilla razón ya se denomina un conflicto laboral y se va directamente a tribunales, en el ámbito federal o en el ámbito local. Aquí se tratan los contratos individuales, ¿sí? Los asuntos de forma ordinaria individuales, o sea, el trabajador, o los contratos colectivos. 2 etapas, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, ¿sí? Y también se pueden manejar otros tipos de conflicto de forma individual o procedimientos especiales. Aquí sí, el abogado que ayude al trabajador o al patrón sí tiene que tener la carrera en derecho y no forzosamente, pero por materia de actualización por reforma, tendría que tener la especialización en derecho laboral, ¿sí? Y además certificado en mecanismos de mediación, mecanismos alternos de mediación y solución de controversias, ¿ok? Aquí sí tendría que tener. Entonces, si quieres litigar este tipo de asuntos, estimado abogado laboral, tú tienes que tener estas credenciales. Y además no vas a cobrar tan barato como ya estabas cobrando anteriormente. Bueno, no digo que todos, pero me imagino que algunos cobraban barato. Sobre todo los abogados fiscaleros, ¿no? Laborales que venden muy barato sus servicios. Los conflictos laborales, tienes que tener en cuenta de que lo importante es atender los conflictos en materia privada para no llegar al conflicto, a la conciliación en materia pública, pero peor aún, sí deberías de tener y conocer, primero tener a un especialista que te esté ayudando y segunda, independientemente si tienes o no tienes a un asesor a tu lado, un asesor laboral, me refiero a eso, tendrías que revisar la reforma laboral, ¿sí? Tendrías que conocerla, capacitar. Te digo, si eres una empresa que tiene más de 300, 400 trabajadores, que ya de plano sí se te complica a ti capacitarte por el tamaño de situaciones y además estás invirtiendo en otras cosas que tu tiempo en la reforma laboral, te da para pagar monetariamente pues, a tus asesores. Pero independientemente de eso, sí eres un empresario de a pie, un empresario que apenas empieza, sí estudiate la reforma, porque sí vas a caer en garras o en personas que no tienen conocimiento,
Sobre todo porque la materia laboral a los patrones, si no atienden la instancia conciliatoria, si no atienden los juicios, pues van a llevarse multas y además el no cumplir la normatividad, el no cumplir toda la normatividad laboral, pues te va a llevar a muchas multas laborales en ese sentido, ¿no? Tener cuidado con las sentencias y ejecuciones por no estar localizado en un juicio o no estar localizado en un conflicto. Los tribunales y los centros de conciliación tienen la obligación, lo que ya mencioné, de salvaguardar, ¿sí?, los derechos de los trabajadores que son por constitución ganados e irrenunciables, ¿no? Entonces, el juzgador, el juez, va a asesorar directamente al trabajador y le va a decir, oye, tu demanda no está debidamente, no que esté formulada, porque no piden una forma como tal la demanda escrita, pero enderezala. Esto es lo que necesitas, de acuerdo a la asesoría y de acuerdo a ley, esto es lo que debe de tener tu demanda. Eso es lo que va a hacer el juez. Entonces, al patrón, pues obviamente no lo va a ayudar el juez, ¿no? Al patrón tiene que llevar al abogado, al asesor correcto, y que no vaya a llevar al fiscalero, solamente lo va a hundir más. Bueno, en este sentido también, tener en cuenta en el punto 4 que abordamos la importancia del domicilio de los centros de trabajo que deben de estar localizados, ¿no? El artículo 712, ya en el tema de los procesos o en el periodo procesal del derecho laboral, nos dice que cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o denominación o razón social, mínimo deberá precisar el domicilio del lugar donde trabajó. Y miren nada más esta joya. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción hasta que el patrón sea localizado. ¿Sí? O sea que si dura, su prescripción dura 30 días y se dio a la fuga o se hace que no lo encuentran, con el simple hecho de que el trabajador vaya a la instancia conciliatoria, ahí se detienen así pasan 4 o 5 años, el trabajador puede hasta que encuentren al patrón, ¿no? El tribunal deberá ordenar si el demandado ya no tiene el domicilio, o sea, el patrón, donde se prestaron los servicios, el trabajador hará de conocimiento al tribunal para que gire oficios en las dependencias. El tribunal va a mandar a buscar al patrón. O sea, anteriormente era un viacrucis porque el trabajador andaba tocando puertas o buscándole la cara a sus ex amigos, porque una vez que demandas ya te dejas de tus amigos, ¿no? Ya no tienes amigos laborales o en ese trabajo. Empezaba el viacrucis porque tú tenías que estar buscando, y si se iba o cambiaba su domicilio a otro estado, pues ahí ya ibas y decías, no, pues ya para qué le cobro, me va a salir más caro ir a buscarlo. No, el juez, el tribunal, bueno, no el juez, ¿verdad? El tribunal girará órdenes de buscarlo en todos los registros, y obviamente el SAT es uno de ellos. Entonces, en todos lados van a buscar al patrón para que vayan a la instancia del tribunal a la cita del juicio, ¿no? El tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. A mí me da risa porque los abogados laboralistas de la vieja guardia y bueno, yo creo que también tienen ahí mañitas, ¿no? Bueno, esto no puede pasar porque hay una jurisprudencia que eso lo evita, ¿no? Pero pues esto ya es nuevo. De no obtener la información que permita al tribunal conocer el nuevo domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos. ¿Ok? Dice, cuando se trata de personas cuyo domicilio se ignore, previo informe a una instancia que cuente con registro oficial de personas, en este caso, el procedimiento se seguirá seguirá su curso, ¿no? Y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercer, perdón, sin perjuicio de que antes de la audiencia él se presente, en la audiencia preliminar, ¿no? O sea, si ya te diste cuenta que por edictos está publicado, por eso es importante tener a un asesor laboral que esté revisando todas esas publicaciones, ¿no? Que no vaya a haber por ahí trabajadores tramposos, que no lo dudo,
o por, no sé, por alguna situación, y ya, pues ya tengas hasta una sentencia dictada, ¿no? Porque el juicio se siguió. Entonces, al momento de cuidar los derechos irrenunciables del trabajador, tanto el conciliador, los centros de conciliación como los tribunales, dice que el tribunal en el momento de admitir la demanda subsanará, bueno, esta es otra cosa, esta es parte de ese tipo de asesoramiento que le da el tribunal, ¿no? Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, es lo que les mencionaba, y en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que debe de recibir el trabajador por ley, el tribunal, en el momento de admitir la demanda, subsanará esta. O sea, yo creo que te lo contaba hace rato y me decías, no, no es cierto que el juez deba ayudar, ¿no? Bueno, el proceso del derecho del trabajo se rige por varios puntos y varios principios. Lo importante aquí es economía, debe de salir rápido para no obstruir todo el proceso del tribunal. Sencillez procesal, meramente oral. Será público, gratuito y predominantemente oral y conciliatorio. ¿Ok? Lo más rápido que se pueda sacar y, bueno, pues ya que se cobre, ¿no? Lo más importante para el juez es sacar la sentencia para que el trabajador vaya y ejecute el embargo si es que no quiere pagar el patrón, ¿no? Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán, o sea que el trabajador, amigo trabajador, te podemos asesorar gratuitamente porque no necesitas a un representante en juicio, porque el tribunal, el juez, todos los participantes de los tribunales y de las conciliaciones te pueden llevar de la mano y nosotros te vamos a asesorar gratuitamente para que puedas tener ese dinerito que tanto te deben, ¿no? Entonces, tanto los patrones como los trabajadores podrán representarse por una persona, pero la condicionante que tiene en juicio, a diferencia de la audiencia en conciliación, en juicios tienen que, o sea, el patrón va a poderse representar él solo, pero si quiere llevar un representante, o sea, si le dice el juez, voy a tener a mi abogado aquí, el abogado tendría que ser licenciado en Derecho, ajá, y tener cédula profesional. El trabajador se va a poder asistir de un defensor de la Procuraduría, se va a poder, y también de un abogado, ¿no? Entonces, cuidado con las sentencias. Una vez que ya es sentenciado el patrón, el trabajador tiene 15 días para recibir el dinero o recibir lo que ganó. Si dentro de esos 15 días el trabajador no lo recibe porque el patrón se quiere ir o no lo quiere pagar, viene el tema de la ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia, pues es irla a cobrarle, ¿no? Con embargo, después de esos 15 días, ¿no? Por eso es muy rápido los juicios laborales. Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se observarán las siguientes normas. Vean nada más la joyita. Aquí ya culminó el juicio, el trabajador ganó los derechos irrenunciables, pero el patrón no quiere pagar. Terminando, una vez notificando el juez la sentencia, tiene 15 días para recibir la sentencia, para recibir el dinero del patrón. Si no lo recibe, el trabajador tiene todo el derecho de solicitar el requerimiento de pago y embargo. El trabajador tiene que ir con el actuario para cobrar. Y miren lo que va a hacer el actuario si el patrón se sigue escondiendo. Dice, fracción cuarta, el actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba de practicar la diligencia. Si ninguna persona está dentro del lugar, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de la entrada del local en el que se hubiera practicado. Estés o no estés, te van a cobrar. ¿Ok? Aguas con el tema laboral, ¿eh? Aguas. Bueno, una vez que ya tienes conocimiento, sabes, patrón, sabes, trabajador, que podemos protegerte, y aquí están los medios de contacto, y en el video, tienes una descripción, en esa descripción también vamos a colocar todos los datos. Patrón, correcto, funcionamiento en el ámbito laboral, toda la empresa hay que ajustarla a los controles internos,
contratos colectivos, contratos individuales, que todo esté funcionando bien y que no tengas problemática en el ámbito laboral y por consecuencia fiscal y por consecuencia administrativo, etcétera. En la parte que le toca al trabajador, te apoyamos de forma gratuita para que puedas cobrar tus derechos irrenunciables, ¿ok? Bueno. Gracias por ver nuestro video. Coméntanos cómo te ayudó este tutorial y apoya nuestro contenido suscribiéndote y compartiendo este canal. Con tus donaciones, se consigue que más personas puedan acceder a una información superior que les permitirá tener más oportunidades laborales en el futuro. Por último, te invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde encontrarás boletines informativos y nuestras redes sociales para más cursos, talleres y seminarios en línea de forma gratuita.